Vamos a ir a la palabra de Dios y les voy a invitar que podamos ir a los Salmos, el capítulo 73. Versículo 12 nos dice de esta manera: He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Cuando se busca la presencia de Dios, aunque podría y debería haber exterminación por causa de que Él es santo y los seres humanos somos pecadores, sin embargo, el ser humano siempre resulta beneficiado. Cuando Jesús dijo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque pareciera que Jesús está diciendo que Él llega después que dos o tres personas se reúnen para reconciliarse por conflictos que hayan tenido entre sí. En realidad, lo que Jesús dijo es que cuando dos o tres personas decidan reunirse en su nombre para reconciliarse, su presencia no va a hacer falta para ayudarle divinamente en su reconciliación. Su presencia no es neutral, sino que trae bendición. En el libro de los Hechos, capítulo 16, tenemos el caso y vemos que a Pablo, el apóstol, y Silas, uno de los primeros misioneros del evangelio, no en un templo, sino en una cárcel, con los pies asegurados en un cepo. Dice el pasaje, a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Solo eran dos, ni siquiera era el culto de la iglesia, sino solamente la expresión de la devoción personal de dos creyentes. Pero como Dios estaba presente, primero porque siempre Él lo está en todas partes, ya que Él es un Dios omnipresente, y segundo porque cuando intencionalmente Él es invocado, Él manifiesta que está presente, y cuando lo hace hay bendición. La historia de estos apóstoles cantantes encarcelados dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esta fue una bendición derivada de la manifestación de la presencia de Dios por dos personas que le estaban alabando. Pero hay un lugar especial donde Dios manifiesta su presencia
y junto con su presencia también manifiesta bendiciones a sus adoradores. Y se trata del santuario de Dios, también conocido como el lugar santísimo, que durante unos 6 siglos fue una pequeña sección relevante al fondo del tabernáculo transportable que fue diseñado por instrucciones de Dios desde los tiempos de Moisés. Es similar a las plataformas que tenemos ahora en nuestros templos, donde subimos a dirigir los cultos y a predicar la palabra de Dios. En los tiempos del Salmo 73, solamente se conocía el tabernáculo o el lugar santísimo o santuario. El templo de Salomón no fue construido sino unos 30 años después, pero el detalle sobresaliente, tanto en el tabernáculo como en el templo posteriormente construido, fue que el adorador que se presentaba en aquellos recintos no podía ir sin haber sido bendecido por haber estado en aquel lugar de la presencia de Dios, también llamado santuario. El autor de este Salmo 73 no es David, como la mayoría de los salmos. Su autor se llama Asaf, del mismo tiempo de David. Y acerca de este salmista, si usted alguna vez tuvo o ha tenido o está teniendo dudas y criterios personales que no cuadran la voluntad de Dios, también él los tuvo. Pero hubo un día, o quizá no es un solo día, sino durante un proceso de ocasiones, que su manera personal de ver las cosas cambió. ¿Cuándo ocurrió este cambio en él? En este Salmo 73 nos relata que no podía entender cómo es que mucha gente impía prosperaba económicamente, y él, que se esforzaba en ser un hombre obediente a Dios, nunca había prosperado como a él le hubiese gustado. Pero en el versículo 17, él comparte que sus dudas e incluso su manera de pensar se disipó. Usted debe saber cuándo y cómo y dónde le ocurrió esta bendición que probablemente usted esté necesitando ahora mismo. Él dice que cambió hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Amados hermanos, basados en esta experiencia de Asaf, en esta mañana vamos a reflexionar en que acudir a la casa de Dios, a su santuario, resulta en bendiciones espirituales para nuestra vida. Desde luego que ir a la casa de Dios no sustituye la necesidad de acudir por medio de la fe a Jesucristo. Sin embargo, también es una necesidad para el ser humano. Pero entonces la pregunta que vamos a dejar en su corazón en esta mañana y que la vamos a responder a través de la reflexión: ¿cuáles son las bendiciones espirituales para nuestra vida que llegan como resultado de acudir a la casa de Dios, a su santuario? Eso es lo que vamos a responder. En las palabras del Salmo de Asaf, nuestro Salmo 73, aprenderemos cuáles son dichas bendiciones espirituales. Y aquellos que toman nota en su memoria pueden ir apartando o anotando estas bendiciones. Y la primera bendición espiritual para nuestra vida, que llega como resultado de acudir a la casa de Dios, es comprender la manera de pensar de Dios. Asaf había sido un hombre con deseos de prosperar,
no solamente en su fe y en su servicio a Dios, sino que él también quería ser un hombre rico, como lo eran muchos de los que él conocía. Pero a él no se le daba esta bendición. Él seguía siendo pobre. Y él dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Él llegó a pensar que era verdaderamente en vano todo lo que hacía al servir a Dios y buscar la limpieza espiritual de su propia vida. Pero esto lo hacía desde un esfuerzo personal, sin haber acudido a la presencia de Dios, en la casa de Dios, en su santuario, ni una sola vez en su vida. Pero no se le culpa de ello, porque por diversas razones el tabernáculo donde estaba el santuario no estaba funcionando durante varios años, hasta que el rey David restaurara el uso del tabernáculo. Mientras tanto, Asaf tuvo fuertes luchas que le atormentaban en sus pensamientos, los cuales él relata en el versículo 16, diciendo: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Pero también nos comparte en el 17 que la solución llegó hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Preguntémonos, ¿qué había de extraordinario en el santuario de Dios que hizo que Asaf comprendiera y dejara de estar confundido y de tener envidia? Bueno, en primer lugar, la presencia de Dios. Y en segundo lugar, la predicación de la palabra de Dios. En el tabernáculo, desde los tiempos de Moisés, de manera similar como se hace en la actualidad en nuestros templos, antes del ofrecimiento de los sacrificios como ofrenda por causa del pecado, también se predicaba la palabra de Dios a los que se acercaban a él en busca de su gracia para ser perdonados. Cuando en los tiempos de David se restaura el servicio del santuario, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios no faltó. Fue entonces que Asaf, por medio de escuchar la palabra de Dios en el santuario, él entendió que había una verdad que estaba más allá de lo que él estaba mirando y experimentando en la vida diaria. Él comenzó a entender el pensamiento de Dios con respecto al por qué los impíos estaban prosperando con riquezas y él no. A partir de este momento, su perspectiva cambió. Dejó de sufrir por ello. Amados hermanos, cada uno de nosotros, a pesar de que leemos la Biblia, que hacemos nuestros devocionales personales, que cantamos alabanzas a Dios en nuestras casas, es necesario reunirnos con la iglesia en un lugar como este, donde también nos encontramos con Dios, aunque invisible, conforme su naturaleza, y también se nos predica la palabra de Dios. También se enseña en nuestra escuela dominical a los niños, a los mayores y a toda la iglesia. Estos servicios que la iglesia ofrece son los medios de gracia para ayudarnos a entender el pensamiento y voluntad de Dios para nuestra vida. No menospreciemos el venir a la casa de Dios.
nos aporta la bendición espiritual de comprender la manera de pensar de Dios y de comprender su voluntad para nuestra vida. Siempre nos hace falta comprender algo que solamente Dios puede sacarnos de dudas y darnos orientación en nuestra vida. La casa de Dios es un encuentro personal con Dios y llega esta bendición. La segunda bendición espiritual para nuestra vida, que llega como resultado de acudir a la casa, es comprender el valor de la eternidad. En su manera personal de ver la vida, Asaf solamente se había enfocado en desear ser un hombre rico. Él solamente sentía admiración y quizás hasta envidia por la prosperidad de la gente que no temía a Dios. Él no había pensado en qué será de la eternidad de aquellos impíos. Eternidad que no necesariamente era por sus riquezas, sino precisamente por su impiedad, por su falta de temor a Dios. Aquellos impíos son de aquellos que solamente vivían para sí mismos, totalmente ajenos a Dios, como aquel hombre del que Jesús refirió en una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días, para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Pero el punto esencial no era a quién le iba a dejar o a quién se le iba a quedar toda aquella riqueza, sino que iba a suceder con su alma. Pues el alma de una persona que no se enfocó en Dios durante toda su vida, lo único que recibirá al final es condenación, que no será temporal, sino eterna. Esto fue lo que pasó a aquel hombre rico que vivía todos los días haciendo banquetes con gran esplendidez, que había descartado a Dios de su vida, y cuando él muere, aquel hombre rico abrió los ojos en la eternidad de tormento eterno. Por eso Jesús, especialmente a un rico insensato que estaba peleando con su hermano la división de una herencia, fue y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En el caso de Asaf, él nos relata: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando menciona que comprendió el fin de ellos, es sin duda porque comprendió lo que la palabra de Dios en aquellos tiempos enseñaba acerca de la eternidad, tanto para los hijos de Dios, que será una eternidad gloriosa, como para los impíos, que será una eternidad horrorosa. Entonces Asaf entendió que lo más importante en la vida no es procurar las riquezas, sino procurar la eternidad gloriosa en la eterna y celestial presencia de Dios. Amados hermanos, esta es una bendición espiritual que llega a nuestra vida cuando se acude al santuario de Dios para adorarle. El libro de la carta de los Efesios nos habla que nosotros tenemos abundantes bendiciones espirituales.
Y hermanos, si nosotros no vemos y no asimilamos o no entendemos esas bendiciones espirituales, podemos quedarnos en una vida cristiana que es cómoda y que es aburrida y que es desgastante. Pero cuando comprendemos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, entonces nos damos cuenta que el llamado que Dios nos ha hecho y la salvación que nos ha dado tiene un propósito. En el momento de la exposición de la palabra de Dios, siempre hay una edificación que nos enseña a valorar lo que es más importante, no desde nuestra perspectiva personal, sino desde la perspectiva de Dios, que siempre es eterna. Por eso David en uno de sus salmos también dice que es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces, también vemos acá que según el Salmo 19, también nos dice que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón y alumbra los ojos. No menospreciemos el venir a la casa de Dios. Especialmente, hermanos, todavía estamos en esta situación, para muchos es insegura, hay incertidumbre, hay crisis, decía un médico un día de estos, que siempre que hay una pandemia, en la historia del mundo que ha habido pandemias, en toda la historia de la humanidad, siempre hay una situación muy igual en casi todas ellas, que las ha caracterizado. Y es que primero se da la pandemia de enfermedad y después viene la otra pandemia que ya va entrando de manera simultánea, que es la pandemia de la salud mental. La gente empieza a enfermar, empieza a victimizarse, empieza a sentir que nadie le quiere, que todo es problema. Y bueno, y nosotros que estamos en el camino del Señor podemos tener inclusive la pandemia espiritual. De hecho, muchos hermanos y hermanas en muchas iglesias, contrario a tener avivamiento y haber experimentado esta situación como una oportunidad de crecimiento, mucha gente mejor ha retrocedido y ya no quiere saber nada de Dios. Culpan a Dios de esta situación. Pero hermanos, cuando venimos a la casa de Dios, venimos precisamente para que a través de su Espíritu, a través de la palabra, Él nos pueda dar el discernimiento para poder entender las cosas de Dios. Y esa es una bendición espiritual. No menospreciemos el acudir a la casa de Dios, porque ella es la que nos, al estar acá, el estar juntos, nos permite también sobrellevar las cargas los unos con los otros, de una manera sobrenatural. Pero usted trae carga, y como aquí no estamos hablando de cosas humanas, ni sino espirituales, su carga es depositada, y esa carga es compartida con todos. Y desde esa manera que aliviamos nuestras preocupaciones y nuestras situaciones. La tercera bendición espiritual para nuestra vida, que llega como resultado de acudir a la casa de Dios, es comprender que todo lo que nos hace falta es Dios. Asaf, antes de iniciar formalmente en el ministerio del canto de alabanzas a Dios, nunca había tenido la oportunidad de estar en el santuario de Dios, porque desde hacía un tiempo atrás el tabernáculo no estaba funcionando desde que el arca del pacto fue robada por unos filisteos. Y aun cuando fue recuperada, no fue posible llevarla pronto a Jerusalén, a la capital del reino, sino que el arca del pacto fue encomendada a otro pueblo por varios años en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Asaf fue uno de los hombres que acompañaron el traslado del arca del pacto
cuando se trasladó de la casa de Obed-Edom al tabernáculo instalado en Jerusalén, en la ciudad de David. Toda esa historia ahí está en primer libro de Crónicas, capítulo 15 y capítulo 19. Cuando se restablece el funcionamiento del tabernáculo con el arca del pacto ya de vuelta y colocada en el lugar santísimo o santuario, Asaf fue nombrado por los levitas como cantante principal y cimbalista de la alabanza del tabernáculo. Desde entonces, Asaf sirvió dirigiendo la música y el canto en el tabernáculo junto con otros dos músicos llamados Emán y Etán. Ahí está la historia en primero de Crónicas 6, del 31 al 44. Pero antes de tener el privilegio de entrar en el santuario de Dios, Asaf, a pesar de ser un destacado cantante, un buen cimbalista y hábil para la dirección de un buen equipo musical, su manera de pensar era como muchos de nosotros pensamos alguna vez antes de creer en Cristo y antes de comenzar a asistir a los cultos y estudios bíblicos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Su manera de pensar con respecto a muchos temas de la vida cotidiana eran diferentes y hasta contrarios a la manera de pensar de Dios. Pero luego de haber tenido encuentros frecuentes con la presencia y la palabra de Dios en el santuario, ahora lo escuchamos decir en los versículos 22, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Ahora Asaf podía decirle a Dios con firme convicción: fuera de ti nada deseo en la tierra. Y testificando de esta nueva manera de entender las cosas, dice Asaf a la gente: la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Tras ir al santuario de Dios a alabarle, ahora él había comprendido que todo lo que hace falta al ser humano no son las cosas que otros tienen, sino solamente Dios. Hermanas y hermanos, no nos hace falta nada, ni nadie. Solamente Dios nos hace falta. Lo demás son añadiduras, son agregados. A usted le puede faltar su esposo un día, su esposa, sus hijos, sus padres, cualquiera nos puede faltar. Pero no nos vamos a morir por eso, porque lo único que necesitamos es tener a Dios en nuestro corazón y vivir conforme Él nos marca en su palabra. La conclusión de esta reflexión consiste en que cada vez que acudimos, o más bien venimos a esta casa de Dios, la presencia de Dios, o al destinado como por otra iglesia como santuario de Dios para la adoración, hay bendición. ¿Recuerdan ustedes las palabras del Salmo 133 que menciona: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía? Y esto lo dice especialmente cuando su pueblo, su iglesia, se reúne ante su presencia en su casa destinada para la adoración. Y el resultado, según las palabras del mismo Salmo, es que allí envía Jehová
o sea Dios, bendición y vida eterna. Es decir, no es en vano que vengamos a la adoración. Dios es el único que merece ser adorado por todas sus criaturas, ya sean terrenales, acuáticas, aéreas o celestiales. Pero mucho más espera recibir la adoración de sus hijos, de los que somos su pueblo. Y querido hermano y hermana, mientras usted está adorando, aunque usted no siempre lo perciba, Dios, por su espíritu y la palabra leída y la que estoy reflexionando en esta mañana, le está ayudando a comprender la voluntad de Dios. Es aquí, en su presencia, en su casa, que somos bendecidos para comprender la manera de pensar de Dios. Y así poder renovar nuestros pecaminosos pensamientos y la manera de ver y entender todas las cosas. Es aquí que en su presencia que somos bendecidos para comprender el valor de las cosas eternas, para dejar de aferrarnos a las cosas terrenales que tanto suelen conquistarnos. Es aquí, en su presencia, que somos bendecidos para comprender realmente lo que necesitamos en la vida. Y lo que necesitamos es a Él. Así que, estimado hermano, no descuide el venir a la casa de Dios, donde usted está comprometido a servir a Dios. Dios quiere siempre entregarnos estas y más bendiciones con las cuales podemos enfrentar las dudas, las pruebas, las tentaciones. Encontrarse con Dios por la mediación de Cristo aquí en su santuario tiene resultados edificantes de mucha bendición para los que practicamos buscar su presencia. A Asaf le trajo mucha comprensión para vivir en la voluntad de Dios. A nosotros también nos beneficiará estar ante su presencia en su santuario, expuestos ante su bendita y santa palabra. Busquemos venir a la casa de Dios siempre con un propósito. No caigamos de nuevo en el antes de la pandemia, en la religiosidad. Quitémonos ese ropaje religioso que no nos ayuda, que no nos edifica, que nos vuelve ciegos, que nos vuelve legalistas, que nos vuelve libertinos. Y vistámonos con el ropaje del Señor Jesucristo, para venir con un propósito a la iglesia, para adorar, para servirle, para dar nuestra vida, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que se respire en esta casa de Dios esa vida espiritual, esa vida que usted lleva en la intimidad, la traiga para que todos podamos ser edificados. Porque sabe usted que Jesús dijo, y el apóstol Pablo en su palabra, que un poco de levadura leuda toda la masa. Y así como de manera sobrenatural somos bendecidos con la bendición que cada uno tiene, y también recibimos la carga que cada uno tiene, de la misma manera, si usted, hermana y hermano, está viviendo en una situación de pecado, ese pecado contamina a toda la iglesia de la misma manera sobrenatural. Procuremos vivir vidas que le agraden a Dios. Quizá lo pasado, déjelo en el pasado. Si hay algo que rescatar del pasado, entonces tráigalo al presente. Y vivamos como una iglesia que camina hacia el futuro, revisando, reflexionando sobre nuestra misión, sobre nuestro propósito para seguir adelante en una nueva manera de servirle a Dios y de estar con Él.